Nocturnia. Cierra los ojos, pero no duermas. Imagina que caminas por un sendero solitario en medio del bosque. El sol ha desaparecido tras los árboles y solo queda una tenue penumbra filtrándose entre las hojas. El aire es denso, es inmóvil, como si algo más que la noche estuviera acechando. De repente, un sonido, un crujido entre la maleza. Podría ser un animal, pero algo en tu interior te dice que no lo es. El instinto de supervivencia se activa. Los latidos de tu corazón martillean en tus oídos. Un escalofrío helado recorre tu espalda. Quieres correr, pero el camino es traicionero, y la sensación de que alguien te observa es cada vez más intensa. Y entonces lo ves. Una silueta entre los árboles. Un par de ojos deformes brillan en la oscuridad. Un rostro inhumano emerge de entre las sombras y sonríe. Estás en su territorio y no saldrás con vida. Esto no es un cuento. Este es el horror real que inspiró la saga Groundhorn o Camino hacia el terror. Una historia que la humanidad intentó olvidar, pero el horror, como la carne podrida, siempre encuentra la manera de resurgir. El terror no nació en el cine, se gestó en la fría y desolada Escocia del siglo XVI, en un rincón olvidado por Dios donde la civilización apenas podía sostenerse ante la brutalidad de la naturaleza. En aquellos tiempos la miseria gobernaba, las guerras devoraban aldeas enteras, las enfermedades reducían a familias a cenizas y la vida humana valía poco más que el polvo que el viento arrastraba. Fue en ese mundo despiadado donde surgió Alexander Saunivin, un hombre que no solo rechazó la moral y las normas de la sociedad, sino que abrazó su lado más primitivo hasta convertirse en un verdadero depredador. Saunivin no tenía habilidades, ni tierras, ni propósito. Solo tenía un instinto salvaje y una necesidad insaciable de violencia. Se cree que creció en una familia disfuncional, con una madre que lo maltrataba y un padre que lo ignoraba. Pero en algún momento de su vida, Tawny decidió que el mundo no era suficiente para él, que la civilización era débil y que la carne humana era la única que podía saciar su hambre. Así huyó de la sociedad y se refugió en una cueva apartada de la costa de Ayrshire. Pero no se fue solo. Lo acompañaba una mujer tan depravada como él. Juntos comenzaron su reinado de horror. Al principio se alimentaban de animales, pero muy pronto la carne de las bestias dejó de ser suficiente. El deseo por algo más, por algo vivo, comenzó a crecer. Y entonces lo hicieron. El primer ataque fue un experimento. Un viajero solitario, un hombre de mediana edad que caminaba sin rumbo. Lo emboscaron, lo golpearon con una piedra hasta que su cráneo crujió como una cáscara de huevo. Luego le cortaron la garganta y se deleitaron con su carne tibia y sangrante. No hubo culpa, no hubo arrepentimiento, solo placer. El hambre de los Bean había despertado y nunca volvería a dormirse. La cueva de los Bean no solo se convirtió en su hogar, se convirtió en un criadero de abominaciones. Con el tiempo, la pareja comenzó a tener hijos y luego los hijos comenzaron a reproducirse entre ellos. La sangre se mezcló una y otra vez, generación tras generación, hasta que lo que nació ya no podía considerarse humano. Los miembros del clan Bean eran criaturas deformes, sus cuerpos retorcidos por la endogamia, sus ojos desiguales,
sus extremidades de formas extrañas, como si la misma naturaleza los hubiera maldecido por su pecado. Pero en sus rostros había algo peor que la deformidad física. Había vacío, no había conciencia, no había humanidad, solo hambre. A medida que la familia crecía, también lo hacía su apetito, y eso significaba más sangre. Las desapariciones comenzaron a multiplicarse. Viajeros, comerciantes, familias enteras, simplemente se esfumaban. Los Bean no dejaban rastro, se movían como sombras, atacaban en la oscuridad y arrastraban a sus víctimas a su guarida antes de que pudieran gritar. Aquellos rituales eran siempre los mismos. Los acuchillaban, los desmembraban, con una precisión perturbadora. La carne se dividía en porciones, la sangre se bebía caliente y los huesos eran triturados hasta convertirse en polvo. Con el tiempo aprendieron a almacenar su comida, guardaban extremidades en las grietas de la cueva, secaban la carne humana como si fueran tiras de cecina y dejaban los órganos más jugosos para los festines nocturnos. Para ellos, matar no era un acto de violencia, era un arte. Pero ningún reinado de terror dura para siempre. Después de 25 años de desapariciones, la paranoia comenzó a extenderse. Los aldeanos no encontraban respuestas. Algunos hablaban de demonios, otros de brujas, pero nadie podía imaginar que el horror estaba debajo de sus pies, en una cueva donde la muerte tenía su propio reino. El error del clan llegó cuando atacaron a un grupo más grande de lo habitual. Uno de los viajeros escapó, sangrando y en estado de shock, y dio la alarma. El rumor llegó a los oídos del rey Jacobo I de Escocia, quien horrorizado envió a 400 soldados y a un grupo de sabuesos rastreadores para cazar a la bestia. Lo que encontraron los dejó marcados para siempre. Cuando los soldados entraron a la cueva, sus antorchas iluminaron una escena que desafió toda lógica. Cráneos apilados como trofeos, piel humana secándose en las paredes, brazos y piernas desmembrados colgando como carne de mercado. Y en el fondo de aquella pesadilla, el clan. Gruñeron como animales salvajes. Se lanzaron sobre los soldados con uñas y dientes, desgarrando la carne, arañando, mordiendo hasta el hueso. No estaban peleando por sus vidas, estaban peleando por su comida. Pero no eran rivales para las espadas. Los Bean fueron arrastrados fuera de la cueva y ejecutados sin juicio. Los hombres fueron desmembrados vivos. Las mujeres y los niños fueron quemados en las hogueras. El horror había terminado, pero ¿realmente había terminado? Siglos después, camino hacia el terror, nació de esta historia real. Pero lo más aterrador es que, ¿y si el mal no murió? ¿Y si en lo más profundo de los bosques del mundo otro clan está esperando? Así que la próxima vez que tomes un atajo solitario, recuerda, algunos caminos no llevan a casa, llevan a la boca del infierno. Si te gustó este relato, deja tu like, comenta y comparte. Suscríbete y activa la campana para más historias escalofriantes. Si tienes un relato aterrador, envíalo a nocturnia7@gmail.com. Tu historia podría ser la próxima en ser contada. Nos vemos en la oscuridad.